Estimados alumnos, esta vez les traigo un problema de aplicación de semejanza de triángulos un poco más complejo que los anteriores. Requiere una construcción muy peculiar. Conozcamos el enunciado. El problema dice que AC es ACP como AB es APB. Y bajo estas condiciones se pide calcular el ángulo X, sabiendo que en la figura, como usted ve, están marcados el ángulo alfa y el ángulo beta, ahí que sería el ángulo CPA. Conozcamos la solución. Lo primero que vamos a hacer es extrañamente construir ese punto que yo estoy llamando X de una manera bien especial. Vamos a pedir que X sea tal que la distancia desde B hasta X sea igual a la distancia desde B hasta P. Y además que el ángulo que está ahí marcadito en azul sea el mismo que contiene el triángulo ABP. Bajo estas condiciones y sabiendo la proporcionalidad que habría entre los lados de los triángulos, podríamos decir lo siguiente, mire, conectando el punto A con el punto X obtenemos lo siguiente, que AB es a BX como AB es a PB, o sea, como AC es a CP, lo cual nos indica que, gracias al criterio lado-ángulo-lado, los triángulos ABX y ACP serían semejantes y por tanto nosotros podemos decir que estos dos triángulos repiten sus ángulos en un cierto orden. Así es que el orden sería el que yo estoy poniendo ahí abajito, y el hecho de que el ángulo alfa se repita justo abajo nos invita a que reflejemos el segmento CP sobre la recta AB, obteniendo el punto I y por tanto logrando las igualdades que yo he escrito ahí. El ángulo beta debería repetirse también abajo y el segmento CP debería medir lo mismo que el segmento PI. En otras palabras, el cuadrilátero AIPC sería un deltoide. El paso siguiente es construir el ángulo X en la figura de abajo. El ángulo X sería el ángulo PBI, como yo lo estoy marcando ahí en la figura. Además, note usted que por el hecho de medir beta el ángulo API, entonces el ángulo contrario, el ángulo IPB, debería medir 180 menos beta. Y si usted se fija en el ángulo X que está abajo, el ángulo IXB, tenemos que en este cuadrilátero los ángulos IPB e IXB suman 180, como lo está mostrando ahí el cálculo, y por tanto llegamos a la conclusión que el cuadrilátero IXBP es cíclico, como lo sugiere el diagrama. Este hecho, como ya lo hemos visto en clases, nos sirve para movilizar el ángulo que estamos preguntando. Entonces el ángulo en X que está ahí, que llega al arco PI, yo lo puedo movilizar a la línea que yo estoy mostrando abajo. Sería el ángulo PXI. Ese ángulo lo vamos a calcular por partes. Lo primero es notar que el ángulo azul, es decir, el ángulo ABX, sería 180 menos alfa más beta. Eso es muy fácil de calcular por los ángulos interiores del triángulo ABX. El ángulo en A es alfa, el ángulo en X es beta. Además, tenemos que BXP sería 180 menos el ángulo de arriba dividido por 2, ¿verdad? Por tratarse del ángulo basal de un triángulo isósceles. Este cálculo nos lleva a que sería alfa más beta partido por 2. Pero como usted notará, el ángulo X, es decir, el ángulo IXP, más el ángulo BXP debería ser igual al ángulo BXA, lo cual es beta. Así es que escribimos ahora, sustituyendo el valor que encontramos arriba, me queda que X más alfa más beta partido por 2 debería ser igual a beta. Pasando para el otro lado y haciendo la resta, llegamos finalmente a la solución de que X es igual a beta menos alfa partido por 2, es decir, la semidiferencia de los ángulos interiores del triángulo APC. Espero entonces haya usted entendido esta solución y ante cualquier duda, por supuesto, ya puede contactarme a través de los medios que usted ya conoce.